conocer tu punto de vista sobre la política social del presidente Andrés Manuel López Obrador y porque hay una crítica de los grupos de derecha hacia su política social. Me gustaría saber cómo podemos entenderla. Bueno, primeramente, la cuarta transformación convoca a un cambio en la vida pública de nuestro país. ¿Y qué quiere decir un cambio en la vida pública? Quiere decir un cambio en todos los sentidos de la sociedad. Desde la perspectiva de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado de la política de bienestar. La política de bienestar la podemos nosotros describir en diversos ejes, pero quiero señalar dos muy básicos. El primero es el cambio de una forma diferente de poder distribuir el ingreso público. Si vemos, la política del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido una política de bienestar, pero que va directamente al beneficiario, a los sectores que son la población objetivo. Y aparte, podemos ver algo demasiado muy importante dentro de esta política, que es el establecimiento de derechos. Es decir, cumpliendo con uno de los ejes principales de los derechos humanos, que son la progresividad, el presidente Andrés Manuel está dándole derechos a los y las ciudadanas. El programa de la pensión para adultos mayores, los programas de, de becas escolares, los programas que ahorita se han implementado de microcréditos, los de las tandas, lo de el trabajo, ¿no? Sembrando vida, son todos esos programas que van enfocados directamente a la población. Vemos con todo ello que el rediseño de toda la distribución es muy diferente a como se venía manejando. Es decir, esta conceptualización de la política de bienestar no es solamente un dicho del presidente, es toda una concepción teórica de cómo tenemos que nosotros entender esta realidad de la cuarta transformación. Por ejemplo, en otra vertiente, el presidente ha establecido que tenemos que cambiar la forma de medición del bienestar. Los tecnócratas siempre manejaban el crecimiento del Producto Interno Bruto como lo más importante. Pero el crecimiento del Producto Interno Bruto, que es el crecimiento de la economía, no es más que el cambio o la variación de la producción del país de un año respecto de otro. Pero no significaba de ninguna manera bienestar en las familias. Tampoco significaba que la creación de esos empleos fueran empleos de calidad y mucho menos una mejor distribución de la riqueza. Hay otro indicador que se utilizaba mucho, que es el Producto Interno Bruto per cápita, que es básicamente la producción total entre la población, y pareciera como que el resultado de eso era el ingreso o reflejaba la distribución de la riqueza y el ingreso de cada uno de los habitantes de este país, cuando no era así. Las condiciones reales de ingreso han sido muy complicadísimas para las familias en este país. Durante la época neoliberal de 1982 hasta el 2018, transcurrieron 36 años. En ese periodo podemos ver, por ejemplo, con datos de Coneval, que la política social o la disque política social de los gobiernos neoliberales nunca funcionó. Seguimos en los mismos niveles de pobreza. Por ejemplo, en el estado de Guerrero, si nosotros vemos el indicador de pobreza, no hemos podido sacar un solo habitante de la pobreza, según datos de Coneval, y lo podemos constatar. Entonces, ese es el cambio de la visión que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. No es una ocurrencia hablar del bienestar. Cuando el presidente habla de bienestar, habla todo también de una base teórica y conceptual de cómo tenemos que concebir la economía y el bienestar en las familias. Es decir, hoy en día podemos ver que los adultos mayores ya tienen un derecho de una pensión. En los indígenas es de 65 años y los mestizos 68 años. Entonces, ya tienen un nivel de derechos.
Y ese nivel de derechos que está estableciendo el presidente Andrés Manuel ya no se los van a quitar. Entonces, realmente lo que propone el presidente es una mejor distribución del ingreso público y por tanto de la riqueza. ¿No hay un tono populista como señala la oposición en esas políticas? No es un tono populista. Lo que está haciendo el presidente es voltear a ver a los que, no, a los que siempre fueron olvidados. Eso es lo que está haciendo nuestro presidente. A voltear a ver a todas esas clases, toda esta clase social que ha sido desposeída absolutamente de todo. Un ejemplo, vemos por ejemplo la montaña del estado de Guerrero, Cochoapa el Grande, Metlatón, de los municipios más pobres de la República Mexicana y comparados con África, no han podido salir de esa condición a pesar de que los programas en los gobiernos liberales se han invertido. ¿Por qué? Porque nunca llegaron realmente a la población objetivo que tenían que ser. Y es lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, cambiar esa perspectiva de cómo tenemos que redirigir el presupuesto, cómo tenemos que hacer el presupuesto para que éste baje y llegue directamente a las personas que lo necesitan. Ahora, este cambio que está planteando López Obrador, digamos, se ve a nivel nacional, pero ¿cómo se aterriza en los estados, en los municipios, en las regiones, en el país? Bueno, en primer lugar, pues todos los cambios sociales llevan su tiempo. También está llevando su tiempo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, desde luego. Pero nosotros tenemos que replicar esa misma política social y de bienestar hacia abajo. ¿Cómo tenemos que construir? Tenemos que partir de la base de la construcción de los presupuestos tanto del gobierno del estado como de todos los municipios, donde el presupuesto tiene que ser un presupuesto que refleje el bienestar. ¿A qué me refiero esto? A que toda la política pública que está incluida dentro de los presupuestos llegue efectivamente a las personas que realmente lo necesitan. Es decir, por ejemplo, en la elaboración de una política pública, uno tiene un universo. Y podríamos decir, por ejemplo, una política pública hacia las mujeres. Sí, pero del 100% quizás el 35% de las mujeres tienen una profesión y tienen un empleo y vive decorosamente. Pero hay un 30% que vive violencia familiar, que es madre soltera, que es jefa de familia. Entonces, a eso es donde tenemos que ir con la política del bienestar y estas son las poblaciones objetivos donde el presupuesto tiene que atacar. Un presupuesto, en términos de la política de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, es un presupuesto que refleje realmente el bienestar en las familias. Pero, por ejemplo, los municipios que son muy pobres y que no tienen mucho presupuesto, ¿tienen posibilidades de hacer realmente un presupuesto para el bienestar? Sí, claro. Miren, municipios, todos los municipios del país tienen 4 fuentes de financiamiento principales. La primera son las participaciones federales. Las participaciones federales son de libre disposición y estos parten de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, no es una concesión de ningún presidente. Eso ya está en ley, lo que le corresponde y hay una fórmula que determina. Tienen los ingresos propios, que en el caso, por ejemplo, del estado de Guerrero, de los 81 municipios, exceptuando Acapulco, que tiene una dependencia financiera del 66%, es decir, que 34% lo produce, de sus ingresos los produce con ingresos propios. Chilpancingo, Iguala, Tasco, Zihuatanejo, fuera de ahí, la dependencia es brutal para los municipios de Guerrero. Incluso para el propio gobierno del estado. Si no me equivoco, del presupuesto estatal, el 97% de los ingresos proviene de la federación. El estado solamente genera el 3% del total del presupuesto. ¿Cómo poder lograr esto? Una, la política de austeridad que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador sí es efectiva. Si logramos ser austeros en la administración pública, que la burocracia no se lleve la mayor parte del presupuesto, podemos lograr una política de bienestar en los municipios, aun cuando se tenga una dependencia financiera muy alta respecto de la federación. Aquí es un tema
y de lo que ha hablado el presidente también, de poder hacer un análisis y poder reducir el gasto de la burocracia. Y algo más importante, que la burocracia se refleje también en una utilidad social. Es decir, que los sueldos y salarios o la manutención de la burocracia se refleje en una utilidad social. ¿A qué me refiero a una utilidad social? Pues que mejoren los servicios, que mejore el trato hacia las personas, que puedan tener en sus trámites mayor rapidez, etc. Pero en términos generales, los municipios más pobres también pueden hacer una política de bienestar. Desde luego que sí pueden hacerlo. Y en Acapulco, que es un municipio donde participas actualmente, ¿qué se está haciendo para concretar esta política de López Obrador? Bueno, a ver, nada más déjame terminar la idea anterior. Ajá. Eran dos fuentes de financiamiento, las participaciones, ingresos propios, y el ramo 33 bajo dos fondos, el de infraestructura, que va exclusivamente para obra pública, y el de fortalecimiento de los municipios, que va dirigido a la seguridad pública y al saneamiento financiero. Fuera de ahí, de esos cuatro fondos, los municipios no tienen otras entradas, ¿no? Salvo algunos que tienen características muy especiales porque están en la frontera o porque hay algún pozo petrolero que tienen cierta participación. Pero en términos generales, esas son las cuatro fuentes de financiamiento con las cuales se sostienen las haciendas públicas municipales. ¿Qué está haciendo en Acapulco? La maestra Adela Romano Campo encabeza un gobierno de la Cuarta Transformación también, apegado a esos principios. Y lo podemos notar. Mira, por ejemplo, cuando inició la pandemia, eh, el programa, que es una política pública y que se ha denominado Acapulco Saldrá Adelante, en esta política se generaron varios programas que fueron de atención directa a la gente para poder mitigar esos efectos negativos que está dejando el COVID, la contingencia que provocó el COVID en las familias acapulqueñas. Por un lado podemos ver un programa de suficiencia alimentaria que se ha constituido con 35 comedores comunitarios que funcionaron durante casi 3 meses. El programa de despensas, un programa alimentario que todavía está en funcionamiento, enfocado a ciertos sectores de la sociedad, los más vulnerables, y el programa de semilla mejorada, un programa muy importantísimo que la maestra Adela Romano implementó para el campo de Acapulco y garantizar con ello parte de la suficiencia alimentaria de las más de 120,000 personas que viven en el campo. Por otro lado, tenemos el apoyo al ingreso familiar. Y esas serían dos vertientes. Hubo un importantísimo programa que el ayuntamiento echó a andar, que diseñó, que fue el trabajo comunitario, que se atendieron a más de 5,000 familias, y también un compromiso que hizo la presidenta Adela Román con las y los productores de la zona rural, de que el programa de fertilizantes, una vez entregado a las bodegas, el ayuntamiento lo iba a trasladar hacia sus localidades. Con eso también aligeramos ese gasto dentro de la economía de las familias del sector rural de Acapulco. ¿Qué estamos haciendo aparte? Tenemos la Coordinación de Servicios Públicos Municipales, donde no ha dejado de trabajar un solo día porque cumple con una de las esencias fundamentales del municipio, la obligación de proveer servicios públicos a la sociedad. Regresando un poquito con López Obrador, este tipo de política que está implementando, ¿podríamos decir que está llegando para quedarse? ¿O cuál sería su futuro? Claro, mira, yo creo que está sentando las bases nuestro presidente de una nueva visión del bienestar. Por ejemplo, en términos de derechos, nos está enseñando el presidente de que nuestro pueblo, los que fueron olvidados, tienen derechos. Y que esos derechos, lejos de que vayan hacia abajo, tienen que ir hacia arriba. Y eso lo ha demostrado el presidente no solamente ahorita que llegó, que conquistó la presidencia de la República, sino lo hizo desde que fue jefe de gobierno del antes Distrito Federal, cuando estableció una serie de derechos para la ciudad. Lo que está haciendo nuestro presidente, está haciendo un país de derechos. Nos está enseñando que hay un nivel de derechos, nos está poniendo un piso de derechos sobre el cual vamos a ir hacia arriba, en la progresividad que te decía hace un momento de los derechos humanos. Y claro, yo digo que sí llegó para quedarse. ¿Sabe por qué? Porque cuando a las personas se les enseñan sus derechos,
no pueden tener menos de eso. Pero otra cosa más importante que nos está enseñando el presidente Andrés Manuel, y que yo lo veo así como parte de su política, no es solamente ejercer los derechos, es hacerlos efectivos. Que los derechos tengan efectividad. Y es lo que está haciendo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora bien, al principio me comentaba sobre las críticas que la derecha hace sobre el presidente. Pues precisamente, por ejemplo, todos estos programas que está bajando directamente a la población, a una población objetivo, está generando circulación. Cuando el dinero empieza en circulación en una sociedad, empieza a generar movilidad y empieza a generar un efecto multiplicador. Y con eso, el presidente está estimulando el consumo. Y al estimular el consumo, estimulas también la producción. Es una cadenita que se va haciendo. Y el presidente lo está haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque las personas que nosotros vemos que protestan son personas de cierto estatus social. Yo no veo a campesinos que estén, o adultos mayores, o las personas que durante décadas y décadas han estado olvidadas por los gobiernos, a que estén protestando en contra del presidente. No, el presidente está haciendo bien las cosas. El presidente nos está enseñando que tenemos que tener el ejercicio de nuestros derechos, pero sobre todo la efectividad de estos.